Saludo, bendiciones de lo alto. Le habla su amigo y el hermano Eddie Pimentel de Jesús. Recuerda darle me gusta, compartir, para que muchas personas conozcan más de la santa palabra de Dios. Y ahora vengo con otro estudio que lleva como título La ley y el evangelio. Oremos. Padre querido, gracias por una vez más darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu. No solamente que nos acompañe, sino que te otorgamos la libertad y nuestra voluntad para que tú, Señor, nos ayude a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. La ley y el evangelio. Una de las características más admirables del cristianismo genuino es su equilibrio y sentido práctico. La perfecta correspondencia entre los deberes y los derechos, entre la ley, entre la fe y la obra, la exigencia de Dios y las provisiones de su gracia, la ley y el evangelio. Este equilibrio fue puesto en manifiesto en la vida práctica de Cristo y de sus verdaderos seguidores. Puede manifestarse en nosotros. El estudio de hoy puede resultar muy útil, así que presten mucha atención. ¿Cuál es el propósito de la ley? Ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿Cuán exigente Dios respecto a la conducta del cristiano? Porque cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiese en un punto, se hace culpable de todos. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Cómo se declara que es el evangelio? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo que en él cree. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Qué significa el nombre Jesús? Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿En quién se revela este poder para salvar del pecado? Nosotros predicamos un Cristo que es potencia de Dios y salvaduría de Dios. Primera carta de Corintios capítulo 1, versículos 23 y 24. ¿Cómo fue predicha la actitud de Cristo hacia la ley? Está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, versículos 7 y 8. ¿Qué promete Cristo en relación con el nuevo pacto? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 10. ¿Qué debemos hacer nosotros a fin de beneficiarnos por la obra de Cristo? Porque en el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 10. Para obtener qué cosa confiaba el apóstol Pablo en Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quita Cristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Qué ha abolido Cristo? Cristo Jesús ha abolido la muerte y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Segunda carta de Timoteo capítulo 1, versículo 10. El hombre necesita que le recuerden solemnemente que la ley del Espíritu de vida de Cristo lo ha hallado de la ley del pecado y la muerte, pero no de la ley de Dios. ¿Qué transformación se realiza mediante el evangelio? Por tanto, nosotros todos, mirando a cada descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 18.
¿Qué interpretación espiritual dio Cristo a los mandamientos sexto y séptimo? ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Mateo capítulo 5, versículo 22. ¿Oíste que fue dicho no cometerás adulterio? Pero yo digo que cualquiera que comete, que mira a mujer, ya adulteró ella en su corazón. ¿De qué profecía fue esta enseñanza el cumplimiento? Jehová se complació por amor de su justicia y manifestar la ley y la grandeza. Isaías 42, 21. ¿En qué promesa se le predicó el evangelio a Abraham? Y las escrituras predicó de antemano el evangelio a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Qué actitud de Abraham se le contó por justicia? Porque ¿qué dice las escrituras? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 4, versículo 3. ¿Qué declaración de las escrituras elimina toda esperanza de justificación por la obra? Por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. ¿De qué manera son justificados los creyentes en Jesús? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 24. Se espera que el creyente continúe pecando después de esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Cuál era la actitud personal de Cristo hacia la ley? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17. Si guardaréis mi mandamiento y permanecéis en mi amor, así como yo guardaré los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. San Juan 15, versículo 10. ¿Qué declaración bíblica muestra que el pueblo remanente de Dios comprenderá la correcta relación entre la ley y el evangelio? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Entonces la ley y el evangelio van de la mano. La clave, amar a Dios y guardar su ley. Si me amáis, guardad mi mandamiento. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Ayúdanos a amar tu evangelio, amarte a ti, Señor, y obedecerte en el nombre de Jesús. Amén.